Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista para el canal Quid de Jenny el Ateneo. Hoy tenemos el placer de estar charlando con Magda Tactachian por la salida de su quinta novela, La Promesa. Bienvenida, Magda. Hola, muchas gracias. Feliz de estar acá. Gracias, Inés. Me alegro. Yo también muy feliz de estar charlando con vos sobre esta novela que se llama La Promesa, que es tu quinta novela y que, como en todas tus otras novelas, también esta trata de amor, pero también atraviesa la novela la amistad, los conflictos geopolíticos, ¿no? Temas que son muy actuales, y te quería preguntar, ¿por qué se llama La Promesa? Bueno, hay una promesa muy concreta en la novela, en la trama, pero para no spoilear voy a decir que hay un tema que ronda todo el argumento, toda la trama, que es la promesa de sobrevivir. Ese es un punto que ronda toda mi obra. Concretamente los armenios que se salvaban del genocidio en 1915, cuando el Imperio Otomano persiguió y mató 1,5 millones de armenios, prometían que si se salvaban iban a peregrinar a Jerusalén a agradecer. Yo esto no lo sabía y como buena parte de mi historia familiar la fui descubriendo de grande con el tiempo. Y una noche mi tía abuela, Zarmán, la hermana de Armen Uji, me contó esto, y además me contó que se tatuaban una cruz en el dorso de sus muñecas en aquel momento para que los reconocieran para entrar a las iglesias cristianas. Era como la llave para poder ingresar. Era la llave para poder ingresar. Y ya esa peregrinación a Jerusalén, una tierra que sabemos la complejidad que tiene y la riqueza que tiene. Y el pasado armenio en ese punto del planeta, en Tierra Santa, me parecía sumamente atractivo para poder combinar todos estos elementos. Y entonces, en un momento dije, la voy a llevar a Alma para que lleve su alma, su promesa a Jerusalén. Porque esta tradición que viene de 1915 e incluso un poquito antes, cuando comenzaron las matanzas en 1890, cacería y matanza contra el pueblo armenio, después se siguió continuando y al día de hoy los armenios siguen peregrinando a Jerusalén y siguen tatuándose la cruz como alma. Y Alma es una escritora, ¿no?, que está atravesando la pérdida de su hijo y que además está atravesando la dificultad de estar separada de su marido. Si querés contar un poquitito esto, no para spoilear, pero sí, para ponernos en tema, porque es muy interesante también la relación entre Alma y Jerry. La novela comienza con esa pareja que está en crisis y comienza con una escena fuerte. Me interesaba mucho contar la intimidad de una pareja en duelo. Muy difícil. Muy difícil esa escena. Incluso los editores cuando la vieron me dijeron, ¿te parece? Después hice el prólogo antes, pero dije sí, porque uno cuando escribe dice, bueno, acá el lector me deja, uno trata de tomarlo por la solapa al lector. Pero yo dije, no sé cuántas veces leí esto que nos sucede a todos, de estar adentro de una pareja y navegar la crisis en la intimidad. Y después hay una resolución o se van abriendo diferentes vías para echar luz en esa crisis. Entonces lo que va sucediendo son una serie de sorpresas que son las que todos nos van, sorpresas o señales. Me gustaría pensar que son señales en la medida que uno esté despierto, intuitivo, que a todos nos van apareciendo en el camino y donde uno elige siempre, elige. Y esto le pasa a Alma, constantemente, tiene que elegir. ¿Qué voy a hacer? Y además, bueno, lo cuento, es el principio de la novela. En el principio están en crisis porque además esa pareja ha perdido un bebé. Y la tragedia es algo que también marca la historia del pueblo armenio y lo perdieron en situación trágica. Es un huérfano de Artsaj que ellos adoptaron, la pareja de Alma y Jerry, que no tienen otros hijos, y pierden ese bebé con 2 años. Entonces se plantean cómo seguimos, que en toda pareja ocurre eso, y ahí me permití, como me gusta hacer a mí,
trascender un poco todos los límites, ser un poco irreverente, un poco del todo, no sé ya qué es irreverente, en esta construcción del amor de pareja y el amor romántico, y ahí es donde se van abriendo oportunidades, deseos, señales, y todo eso se va entrelazando. ¿Y qué rol cumple ahí la amiga de Alma? Porque como vos decías recién, es una novela que está llena de decisiones, y es una mujer, Alma, enfrente a decisiones que tiene que ir tomando y que también van poniendo en jaque al patriarcado de alguna manera, ¿no? Es muy interesante esto también. Es buenísimo porque Nané, que es la prima de Alma, pero son amigas, se empiezan a ser amigas, se empiezan a conocer como amigas porque ellas no se conocían, a pesar de tener un lazo de sangre. Nané es el espejo de Alma y Alma es el espejo de Nané. En realidad son la misma. Son las dos caras de una misma moneda. Son todo un universo juntas. ¿Qué es lo que creamos? Ese lazo tan profundo entre las mujeres, que nos contamos todo, las intimidades, que nos sentimos seguras, nos sentimos protegidas. Y entonces una va descubriendo en la otra que puede confiar, que pueden abrir su alma, que no van a ser juzgadas por sus decisiones políticamente incorrectas ante un mundo patriarcal. Las dos han sido criadas en un mundo patriarcal. Alma es una armenia de Occidente, criada en Occidente, pero en Occidente también existe el patriarcado, y en Medio Oriente ni te cuento. Entonces se han ido ayudando, y cuando una flaquea, la otra está para decirle: confía en tu deseo, seguí. Esto no quiere decir que no se interpelen entre ellas. Y para mí, porque la vida es así, una amiga te interpela, una madre te interpela, las relaciones nos interpelan. Y para mí fue muy rico, hermoso de escribir, porque es como un diálogo constante con uno, con las amigas, con nuestra femineidad también, con todo esto que se pone en juego en una sociedad patriarcal, y con decidir y pasar el mensaje en la novela, cómo las mujeres vamos a dar y estamos dando esa batalla cultural contra el patriarcado. Amé hacerlo. ¿Y qué relación tenés vos con tus amigas? O sea, porque me parece que hay mucho de eso también, ¿no? De tu relación personal con la amistad. Es para vos algo muy importante en tu vida, ¿no? La amistad. Totalmente, totalmente. Además, yo me doy cuenta, o sea, yo pertenezco a una generación en que fuimos criadas en total patriarcado, porque hoy de los temas que hablamos, el amor libre, el deseo, respetar el deseo, las decisiones, bueno, hasta no hace mucho tiempo atrás eso no era así. Y hoy lo que nosotros naturalizamos, cuando yo era adolescente, joven te diría, ni siquiera, y hasta anteayer no más, bueno, a ver, mis padres me miraban cuando decía, bueno, no, mis abuelas me decían: te tenés que casar con un armenio y contador. Te decían la profesión también. Y contador. Como si eso fuera asegurar el amor, ¿no? Y cuando mis dos abuelas, que fueron casadas como manera de sobrevivir en matrimonios arreglados a los 14 años. Bueno, yo no me casé, no tuve hijos, yo misma rompí ese mandato, no me di cuenta, lo fui haciendo de manera natural, intuitiva, y mis amigas me fueron acompañando, y yo misma fui espejo para mis amigas, ellas fueron espejo para mí, porque, voy a ser totalmente sincera, en un momento en que todas mis amigas, o la mayoría, todavía no hablábamos de esta sociedad más deconstruida que está hoy, todas se casaban. Y yo seguía estudiando. Como un mandato, ¿no? Como un mandato, claro. Como un mandato. Y había temas que no se hablaban. Y hoy esas mismas amigas de hace 50 años seguimos siendo hermanas. Nos sentamos en la mesa y ponemos nuestro corazón en la mesa, y entre todas crecemos y nos ayudamos. Esa misma relación, como decías, Inés, que tienen Alma y Nané, bueno, me nutrí de todo eso, obviamente, y también de mis viajes a Armenia. Cuando yo conocí a la mujer armenia, en Armenia, no la Armenia de Occidente, dije, bueno,
acá tengo un montón para contar. Qué bueno, también pensaba en cómo se identifican tus lectoras con Alma, ¿no? Y todo lo que Alma les da, les regala, les ofrece, la posibilidad de abrir, por ahí, de tomar decisiones diferentes gracias a haber leído a personajes como Alma. ¿Qué te devuelven ellas cuando charlan con vos? Qué lindo eso. Mira, yo cuando creé el personaje de Alma, yo dije, yo me voy a divertir. Yo me voy a divertir y voy a escribir lo que yo quiera. Eso te da la escritura, claro, ¿no? La posibilidad. Ahí sos Dios, claro. Ahí sos tu propio diario, nosotras que venimos de la gráfica. Y dije, acá yo hago, reparto y hago lo que yo quiero. Me sorprendí muchísimo, pues yo no sabía si las decisiones políticamente incorrectas de Alma iban a ser bien recibidas o no. Y me encontré con cosas maravillosas de las lectoras y lectores, varones también, que además yo ya sé cuando se refieren, por ejemplo, a las escenas. Mi novela, incluso La Promesa, tiene pasión, erotismo, tiene geopolítica, amistad, espiritualidad. Y vienen y me dicen, ay, vos, me dicen, sos una armenia combativa, pero sos pícara, me dicen. Y yo ya sé, tengo muchas lectoras que podrían ser mis abuelas, y vos no sabés cómo leen con una intensidad y con una pasión, que además yo digo, ¿cuánto hay acá? Porque además el erotismo, el deseo, parece que, no me gusta llamarlo tercera edad, porque yo ya casi que estoy llegando, es algo que uno se cree que nos deja de habitar después de los 40, otra de las cuestiones. Otro tema tabú, ¿no? Porque después de los 40 seguimos teniendo deseos, ¿no? Y lo más paradójico es que después de los 40 es cuando llega la edad de mayor plenitud, es cuando ya sabemos qué nos gusta, cuando podemos pedir, es cuando el famoso empoderamiento del que hablamos, es cuando llega ahí, en lo mejor o sea, tiene muy mala prensa el después de los 40, o hasta hace poco tenía muy mala prensa. Y en mis personajes, tanto en Alma como en Nané, en los personajes femeninos, son mujeres grandes, iba a decir. O sea, no son jóvenes de 20 o 30. A los 20 el deseo es una cosa, a los 30 es otra cosa. Después de los 40 empieza esto de la decisión, ¿no? De decir, ok, por este lado ya probé, no me gustó, podemos decir que no, voy a ir por este otro. Y eso se fue entrelazando de una manera hermosa. Y te decía, las lectoras vienen y me dicen, ay, qué pícara que sos. Varones también, porque no se animan a hablarme concretamente de las escenas de sexo. Claro. Y también está quien te lo dice, ¿no? Que se devoran las escenas de sexo y también te hablan de la parte histórica, pero en esto que yo te decía, en este texto voy a hacer lo que yo quiera, incluir las escenas de sexo en una trama geopolítica y de violencia fue algo que yo también me cuestioné a la hora de escribir. Cuando mi abuela contaba su historia, cuando mis tíos me contaron la historia de mi abuela, tanto sufrimiento y persecución, y seguían teniendo hijos. Mi abuela eran 8 hermanos. Yo decía, ¿por qué siguen teniendo hijos si no tenían para comer? Y me dijeron, ¿por qué hay que seguir poblando Armenia? Mirá lo que era el mandato de la supervivencia. ¿Y estaba enamorada la abuela del abuelo? Pues pregunté yo. Bueno, las mariposas en la panza se iban a sentir al cine, me contestaron. Todas mis tías. Todas casadas con matrimonios arreglados, y eso era la normalidad. Entonces, ahí el autor tiene una pileta llena de agua para tirarse de cabeza, y a mí particularmente el tema del amor y lo políticamente incorrecto de esa ruta no solo me atraía muchísimo, sino que todavía pienso que todavía hay mucho más por contar. Yo no me imaginé todo esto cuando creé al personaje, pero a raíz de las devoluciones de las lectoras y los lectores, me di cuenta, fue como la reafirmación. Ok, esa decisión que los autores tomamos en soledad, en el acto de escribir, que es recontra íntimo, recontra solitario y de compromiso con uno mismo, dije, no me equivoqué, está bien seguir tu propia intuición. Lo recomiendo además.
Sí, iba a traer el tema también de toda la lucha feminista y transfeminista que nos hizo dar cuenta que la decisión de nuestro placer, nuestro deseo, nuestro propio cuerpo la tenemos nosotras. Y eso se ve mucho en Alma y en el resto de las novelas también, ¿no? Qué bueno que las lectoras lo puedan ver, aún las lectoras que por ahí ya pasaron los 60, los 70, que puedan reconocer eso, reconocerse a ellas mismas en tus personajes. ¿Sabés lo que me llama mucho la atención? Que te diría que las lectoras más 60 son las que más lo ven y las que más lo agradecen. Pero me agarran del brazo y me dicen, mira, como si, y yo ya sé lo que me van a decir. Y dicen, mira, y algunas lo leen y lo releen y lo releen. Y yo digo, ay, qué lindo, porque esto que yo escribí diciendo estaría haciendo bien o estará mal, pero ¿qué es lo que está bien o está mal? Mira hasta dónde llegan, ¿no? Esos cuestionamientos. Me lo agradecen. Y hay una lectura, es verdad, que es diferente entre... hay algo que también me encanta, que yo vi que en realidad mi novela, y La promesa concretamente, la leen todas las generaciones. Y la leen varones y mujeres. Porque no es una novela romántica tradicional, digamos. Es una historia de vida. El amor es algo que nos atraviesa y está presente en nuestras vidas, como la guerra. A ver, en Argentina no tenemos una guerra así, pero todos tenemos una guerra en nuestras vidas, algo a lo cual sortear. Particularmente el pueblo armenio tiene una amenaza sobre la cabeza con la cual hemos nacido. Cuando a mí me bautizaron, me dieron la confirmación y la extrema unción. Se daba la extrema unción porque los bebés morían en el genocidio. Entonces quedó esa costumbre de, en el rito armenio del bautismo, te dan la confirmación y la extrema unción. Y yo creo que esas cosas te marcan, claro. Te marcan. Y bueno, todo eso, yo me hice ciudadana armenia hace 2 años, 3 años, y fui a buscar la partida del bautismo a la iglesia armenia, y ahí estaba todo detallado. Y voy a decir algo más. Yo tengo un padrino y una madrina de confirmación. En el acta estaba solamente el padrino. ¿Y la madrina? La madrina, no figura. Hola, teléfono, patriarcado. Entonces, bueno, ya con todo eso, vos sabés, los autores, como los periodistas, sabemos los puntos polémicos, rípidos, donde podemos rascar y ver, bueno, acá hay para hacer doble clic, y ahí nos hacemos una panzada. Yo de eso te hago un capítulo entero. Y los lectores lo agradecen, te lo dicen, vienen y te lo dicen. ¿Y qué rol cumple Jerusalén en la promesa? Porque además parece que vos hubieras sido, o sea, lo describís tan bien que parece estar paseando con Alma por esas callecitas. Qué lindo, gracias que me digas eso. Sí, la verdad es que yo no fui, siempre quise ir a Jerusalén. Desde el momento que mi tía me lo contó, lo de tatuarme la cruz, yo no tengo tatuajes y creo que si me hago uno sería ese. Y Jerusalén fue mi propia tabla de salvación, mi propia promesa interior cuando yo escribía. Yo escribí la promesa en un momento crucial de mi vida. Hay momentos en que son de inflexión. Y yo supe que la escritura me iba a salvar, una vez más. Pero fue una decisión íntima, que yo dije, ok, yo de esta voy a salir. Y voy a salir con mi alma aferrada a mi promesa. Voy a peregrinar a Jerusalén. Y yo todo eso realmente sentí, lo hice, y lo hice escribiendo. Claro, no fui físicamente, pero yo siento que fui. Es muy loco eso, porque también me sorprendo que todos me dicen, ¿no conocés Jerusalén? No conozco físicamente, pero vos dejame en Jerusalén, que te voy de memoria al barrio armenio, a la Catedral de los Santos Santiago, por supuesto que muero por ir. Siempre fui muy estudiosa de los lugares, a mí siempre me encantó geografía. Y me acuerdo la primera vez que fui a Nueva York, que no había, hoy viajás con el GPS, pero yo antes de ir a Nueva York y no había viajado a ningún lado en el exterior, me había aprendido todo el mapa. A mí siempre me encantó la geografía y la cartografía.
Y un amigo que estaba allá y que me recibió me dice, pero yo estábamos en el Soho y le digo, la cuadra siguiente está, la cuadra siguiente está. Me decía, pero no ¿Cómo puedo. sabes? ¿Sabés más que yo? Bueno, eso me pasaría hoy en Jerusalén. Y es más, quiero ir para que me dejen sola, porque a mí me gusta mucho hacer eso, que me aprendo todo y dejarme sola que yo voy, que voy con mi intuición, que es algo muy, muy lindo y que además recomiendo que hagan. Que se dejen, ¿viste cuando uno va a un lugar nuevo y que te dejes sorprender? Bueno, en este caso yo me instruí, investigué muchísimo, realmente es algo que también me apasiona y que me viene del periodismo. Y esa cosa de hacerle creer al otro que está en ese lugar o que yo estuve, ahora que lo pienso y que te lo digo, creo que nos viene muy del periodismo. O sea, vos tenés que escribir... La recreación de los espacios, ¿no? Absolutamente. Claro. Y además, otra cosa, a mí me encanta, y esto también es un tipo de escritura que a veces lo cuento cuando me preguntan, la clave está en los detalles. Yo me ocupo mucho, hago por supuesto muchas entrevistas, leo muchísimo y me encanta hacerlas, de los detalles. ¿Pero a qué olía tal? Me dice, fumaba tal cigarrillo, ¿qué marca era? Y a veces te miran del otro lado que te dicen, ay, bueno, tanta pregunta, ¿viste? No, sí, decime, búscamelo, ¿qué marca? ¿Dónde lo compraste? ¿Cuánto salía el cigarrillo que compraste? O sea, esa recreación que hacemos los periodistas / novelistas, porque una vez que abrís la puerta de la novela, el periodismo le viene como anillo al guante, porque es hermoso. Todo lo que aprendí siendo periodista en la cancha, ¿no? 30 años sentada en la redacción, bueno, en la novela te lo llevas puesto y es como una campera y un abrigo que te calza súper bien. Y entonces ahí fui derecho a Jerusalén y sí, es como si yo lo hubiera recorrido, realmente. Sí, yo siento que estuve ahí. Y andás a ver si mi alma realmente no estuvo. No estuvo ahí. Magda, ¿y en qué estás trabajando ahora, si se puede saber? Bueno, mis antenas están totalmente parabólicas. Yo siempre digo que estoy siempre con la parabólica buscando. No, mucho en concreto no puedo decir, pero sí, tengo una historia muy concreta que quiero contar. Y los procesos de las novelas se cocinan a fuego lento, son largos y también es un momento hermoso porque uno va tomando conciencia de eso. Y yo ya sé que ando por la vida robándome cosas para la novela. Es un poco una travesura, pero yo aprendí a tomarle el gusto a eso. Yo voy por cualquier lado y saco una foto, hago esto, pregunto. Que dicen, ¿cuándo preguntás? Me dicen. Y yo ya sé que me lo robo, yo ya sé que ya lo tengo. Y entonces uno va haciendo ese ejercicio, es una forma de vivir, que ahora ya la tengo totalmente natural. Bueno, todo eso va a ir a mi nueva novela, por supuesto. No puedo adelantar mucho más, no sé si con esto respondo. Pero bueno, mi corazón siempre anda por el espíritu de Medio Oriente. También es muy lindo cómo vos retomás los relatos familiares que te han hecho, bueno, tu abuela, tu mamá, sobre todo las mujeres de tu familia, tu tía abuela, tu tía, los retomás y los convertís en escritura. Me gustaría ahondar un poquito en eso. Ay, las mujeres de mi vida, ¿no? Las mujeres de tu vida. Las mujeres de mi vida me habitan, me constituyen. Yo siento que estoy hecha, me voy a emocionar, toda de pedacitos de esas mujeres. Las voy a nombrar. De mi abuela materna, María Balián, que encontré una María Balián en Jerusalén y dije, mirá si eso no es una señal. De María Balián, de Beatriz Balián, mi mamá, de mi abuela Armenují de Mirzian, de todas las hermanas de mi abuela, de mi tía Alicia Taktachian, fueron de mi tía Rosita Balián. Todas me transmitieron la historia, todas aportaron además desde lugares diferentes, sabiendo y no sabiendo. Mis abuelas no hablaban del genocidio, no hablaban con palabras, pero me transmitieron todo. Mi abuela Armenují me enseñó a cocinar. Metíamos las manos para hacer el kepe crudo en esas palanganas que sigo teniendo hoy en mi casa, ese olor de los condimentos, y ahí ya estaba todo el ADN. Estaba el ADN armenio, el ADN de la supervivencia,
Y mi abuela María, con mi abuela María, que fue criada en un orfanato en Beirut, porque los turcos le mataron a sus padres y a sus hermanos en el genocidio, era de Marash, mi abuela Armenují de Aintab. Tomaba mate, María, y tenía una zapatería en Villa Urquiza, Coté, Music Shoes, que la gente se acuerda de. Entonces yo estaba los sábados en lo de María y los domingos en lo de Armenují. En lo de María tomábamos mate con las masitas armenias que ella hacía, el gurevié, y esperábamos que entrara alguna clienta. Yo tenía 6 años, 7 años, entonces cuando entraba una clienta y no la querían atender, se peleaban entre mi tía Rosita y ella, se hablaban en armenio entre ellas. Y yo no entendía, ahora estoy aprendiendo armenio, mirá cómo todo se fue, y hoy yo recuperé todo eso, porque tengo los muebles de ellas, sus alhajas, su espíritu lo tengo conmigo. Y mamá era académica. Mamá fue a Jerusalén en 2013. Llamé a todos los amigos de mamá cuando investigué para La Promesa. Eso también fue revivir. Y los reuní y les dije, cuéntenme. Quizá todo lo que, y esto es algo que yo me reprocho, siento que en el momento no le di la debida atención a mamá cuando fue a Jerusalén. Y ahora entiendo por qué fue. Y si lo cuento, es porque les quiero contar que siempre hay una forma de integrar nuestras vidas. Esto es un concepto matemático. No importa si hay algo que no hayamos hecho, siempre hay una manera de recuperarlo. Me gusta esta cuestión cíclica que tenemos, o circular, mejor dicho, más que cíclica, que Borges lo hace tanto en su escritura, pero es una forma de vivir. Yo tengo una forma de vivir circular. Me gusta eso, de integrar, que tiene que ver con tu pregunta, mi pasado, mi presente, mi futuro también. Es todo uno. Es todo uno cuando yo te digo, hay mucho más por seguir contando. Yo sigo repasando cada palabra y cada gesto de mis abuelas, de mis tías, de mi madre. Estoy en permanente, hoy partieron en cuerpo, pero están espiritualmente conmigo. Y te diría que hoy tengo un diálogo permanente con ellas, permanentes. Yo pregunto, ellas me contestan, pero de verdad, ¿eh? Y eso está en la escritura, eso está en las 448 páginas de La Promesa. Hice todo un viaje espiritual hacia adentro que me invitó a hacer la novela. También pienso, escuchándote, que lo familiar y lo personal es político, ¿no? La vida es política, la vida es un hecho político. Me encanta esa pregunta. Yo creo que a cada instante, te hablaba de las decisiones, en el momento que uno toma una decisión, es política. Es política. Esto lo hago, esto no. Esto es amoral y esto no. Decido ayudar a esta persona, vos decidís qué haces. Vos decidís qué camino vas a tomar. Y eso es una cuestión política también. La política bien entendida. Porque a veces el término política está contaminado. Y en realidad somos seres sociales. Y una sociedad más libre, más justa, más verdadera, se construye con política. La política es una gran herramienta y es una gran aliada. Y repito, hay que hacer el ejercicio, como veníamos haciendo antes, este ejercicio de deconstrucción, de no contaminarse con, si querés, el barro de la política, para bajarlo a algo actual y no resultar utópica con lo que yo digo. Alguna vez escuché a algún autor que decía que no estaba de acuerdo que la vida era política. Creo que era Aramburu, y que escribió Patria, buenísimo autor, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Y realmente creo que la vida es un hecho político, y así debe ser vivida, con ese compromiso. Si no, ¿para qué estamos? No estamos de paso acá, estamos de paso, pero tenemos que dejar un legado. Mis abuelas me lo dejaron. Yo creo que eso es algo que me viene, ya viene conmigo, viene adentro. Yo no lo sabía todo esto, ¿eh? Yo no lo sabía. Yo lo fui descubriendo con el tiempo. Y hacerse cargo de eso, tomarlo y pasarlo, para mí eso es un acto político.
un hecho político. Y también el hecho de que Armenia esté tan presente, bueno, en La Promesa, pero en tus libros anteriores, hace que todos y todas tengamos la posibilidad de conocerlo, porque no es un tema tan habitual en la literatura argentina. Entonces, es buenísimo que esté ficcionalizado, pero que esté en tu literatura. La causa armenia, sí. El genocidio armenio perpetrado por el Imperio Otomano fue el primer genocidio del siglo XX y al día de hoy no ha sido reconocido ni por Turquía ni por la mayoría de los países en el mundo. Estamos asistiendo en este momento a un genocidio que se está transmitiendo, el genocidio en Gaza, que se está transmitiendo en directo por las redes. En 1915 no había redes. Y Hitler, cuando cometió el Holocausto, escribió, después de todo, ¿quién se acuerda de los armenios? Está escrito en el Museo del Memorial en Armenia. Entonces, genocidio que no se condena, genocidio que se repite. Yo siento la responsabilidad y el compromiso de contar la causa armenia. Aquello de si no se habla, no existe. El negacionismo que existió sobre el genocidio armenio, eso es lo que determinó que se silenciara. Por eso digo que fue el primer genocidio del siglo XX, y en ese momento no existía la palabra genocidio. Mirá todo lo que hemos aprendido. La palabra genocidio la acuñó Lemkin en 1948, un judío polaco que se salvó, que le mataron a toda la familia en el Holocausto. Entonces, a las cosas hay que nombrarlas por su nombre y hay que darlas a conocer. La novela es una herramienta maravillosa, porque mis novelas la trama es ficción, pero los hechos son todos verídicos y son actuales. Y integro el pasado con el presente, esa lucha política, esa lucha social. Y entonces es la mejor manera de entregarlo, y de entregarlo con amor, como me lo entregaron mis abuelas. Vos sabés que mis abuelas no eran rencorosas. Una vez un chico en una escuela primaria me preguntó si yo podría tener rencor. Me pareció una pregunta fuertísima, un chico de 7 años. Y voy a contar algo, que nunca lo conté. La persona que me hace las manos y que me hago las manos para las entrevistas es una chica que vino de Turquía. Y de repente el acto de la intimidad entre mujeres, de hacernos las manos, es un acto también de la peluquería que nos contamos todo. Y yo dije, ¿y cuándo vinieron? ¿Y por qué vinieron? Ella, su familia, su bebé. Me encontré ahora con Naren, se llama, contándonos nuestras vidas, yo diciéndole a ella las palabras en turco que aprendí en mi propia casa familiar, en la casa de mi abuela, palabras en turco que yo no incluí en mi primera novela, y hablaba de ese acercamiento. Una cosa es el Estado que persigue, mata, y otra cosa son las personas. Y dije, esta chica, que es joven, tiene 30 años, podría haber sido mi abuela. Para mí fue muy fuerte verla y sentir además, primero el miedo de ella al hablar, la dificultad que tenía al hablar el idioma. Es más, habla como mis abuelas. Y me conmovió. Y entonces además se acuerda perfecto quién soy, nos enseñamos palabras. Nunca pensé que la novela, y concretamente por ahí me iba a hacer las manos para presentar La Promesa. Y mirá cómo aparece el espejo del que hablábamos, te aparece ahí delante para que vos tomes la decisión. ¿Qué querés hacer? ¿Querés hablar con ella? Le llevé, por supuesto, la novela y estaba feliz. Un día yo no pude llegar, llegaba tarde, me esperó. Me conmovió y me hizo pensar muchísimo. Es turca, así como muchos turcos dieron asilo a los armenios bajo pena de muerte. Bueno, ese es el mensaje que creo que tenemos que pasar en el mundo en general, ¿no? Diferentes razas, diferentes credos, diferentes religiones. Una cosa es el Estado y otra cosa somos las personas. Las personas siempre tenemos la posibilidad de elegir, de ayudar. Y esa es la mejor lucha.
La muerte no existe. Yo aprendí que la muerte no existe. La única muerte es el olvido. La única muerte es lo que no se hace en vida. Y ese mensaje me lo dejaron mis abuelas. Yo realmente no fui consciente en ese momento y se los agradezco tanto, 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 tanto. Es todo lo que me habita, es todo lo que soy. Y eso es lo que me hace, ese es mi tesoro, esa es mi esencia. Y ese humanismo que estás describiendo está en todas tus novelas. Yo creo que por eso también llega tanto a las lectoras mujeres, pero también a los lectores varones, como vos decías, y a las diferentes generaciones. Sí, creo que lo puedo percibir, al principio yo no me daba cuenta de todo esto. Quizá yo misma me lo planteé, tuve también como un acto de negacionismo, de no creerle a los demás cuando me decían, fíjate, me decían, me lloré todo con tu novela, me emocioné. Y yo decía, ¿pero por qué me dice esto? Mis abuelas no lloraban, mi mamá no lloraba, mi tía no lloraba, te contaban la historia, a mí me pusieron Magdalena y se me caen las lágrimas, y yo me puse Magda para firmar. Entonces esas emociones negadas, o que también la deconstrucción, hay que correrlas a un lado. Mi mamá me decía, no llores tanto. ¿Por qué me pusiste Magdalena? O sea, yo también aprendí a quererme con eso, a deconstruirme, a aceptarme y a entender por qué una mujer o un hombre puede llorar y esas lágrimas dicen tanto como la risa, y a valorarlo. Y lo más hermoso de todo es cuando eso te vuelve. Porque yo lo puse en la escritura, ya te digo, como ese acto donde vos en la escritura sos Dios. O sea, vos te encerrás ahí y si no te divertís en ese momento, te divertís, llorás, vivís todo lo que... Yo vivo absolutamente todo lo que está escrito en esa humanidad, eso que decís, lo vivo en forma natural. Yo estoy viviendo lo que estoy escribiendo. No hay manera de escribir, no hay manera de escribir. Si no lo vivís, no lo puedes escribir. Este es mi método. Y después, claro, viene la otra parte. El libro se completa siempre con la lectura, con el lector. Entonces se produce, ahí viene la magia, ¿no? Cuando se te acercan y decís, ¡ay, no puedo creer lo que hice! ¿Entendés? Porque decís, la historia empieza a viajar y como toda obra de arte, el lector es el público, el lector es el que le termina de dar sentido y el que la hace eterna. Muchas gracias, Magda. Gracias a vos. Gracias.